Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de los exóticos. La palabra exóticos es una que se utiliza más bien de forma informal, ya que la palabra formal o las palabras formales que se utilizan a nivel internacional para denominar a este grupo de exóticos es la de paseriformes no europeos. Em, para tratar de ir desglosándolo un poquito y comprender qué grupo de aves están constituidas en esta clasificación, tenemos que saber que los paseriformes es un grupo de aves, ¿sí? Es el grupo más masivo de aves, aproximadamente el 50% de las especies que existen a nivel mundial están incluidas dentro del grupo de los paseriformes. Eh, Su nombre hace referencia al gorrión, ¿sí? El nombre latín del gorrión, el gorrión que todos conocemos, es passer, y forme significa forma, con lo cual la definición de passeriforme, que sería una palabra en latín, sería forma de gorrión, ¿sí? O sea, todas las aves que tienen forma de gorrión, por así decirlo, estarían formando parte del grupo de los passeriformes. Es uno de los grupos es el grupo más masivo que existe. Tiene la particularidad de adaptarse prácticamente a cualquier entorno que nos podamos imaginar, ¿sí? Desde el desierto hasta la nieve, las selvas, el agua, prácticamente todos los ecosistemas pueden estar representados o encontramos aves paseriformes en cualquier ecosistema. Mayormente son aves granívoras o frugívoras, y poseen su pico de dimensiones y de formas determinadas que le permiten alimentarse de este tipo de alimentación. Están desparramadas prácticamente en todo el mundo y de aquí se desprende la segunda parte de la denominación, ¿no? Paseriforme no europeo. ¿Por qué? Porque hay una clasificación para la COM que es paseriforme europeo, ¿sí? Como que los paseriformes están divididos en dos partes. Básicamente, como referencia, se ha tomado la ubicación geográfica en la que habitan estas aves. Hay un grupo para los que habitan en Europa y otro grupo para los que habitan en el resto del mundo. Así que se imaginan que estamos hablando de paseriformes, el 50% de las especies que existen a nivel mundial son paseriformes y encima nuestra sección de exóticos está representada por todos los que se encuentran fuera de Europa, así que se imaginan que es una sección muy, muy numerosa, muy, muy grande. Seguramente los máximos exponentes de esta sección son los estrílidos, que son los que más masivamente vamos a encontrar en concurso. De hecho, son los que más masivamente encontramos en el concurso de Colombia, que son los diamantes, ¿sí? Diamante mandarín, diamante de Gul, la misma Isabelita del Japón, todo lo que es lonchuras, todo lo que son los diamantes papagayos, todo eso forman parte de los estrílidos. Ahora bien, hoy vamos a analizar un poquito cómo se evalúan estas aves, qué analizamos, qué juzgamos a la hora de tener cualquiera de estas especies sobre la mesa de juzgamiento y que también ustedes deberían realizar una evaluación similar a la hora de seleccionar sus aves para el concurso o bien tenerlo en mente para una proyección a la hora de seleccionar sus planteles. Eh, Lógicamente, a la hora de evaluar un exótico o cualquier otra ave, se toma como referencia un estándar. Un estándar es un patrón, es un modelo a seguir que tenemos los jueces para guiarnos, al igual que también tienen los criadores para guiarse y saber cuál es ese modelo ideal que debemos intentar buscar, el que más va a representar el pájaro de mejor calidad. Algo que es importante saber es que los estándares no son científicos, no tienen un parámetro o un seguimiento biológico, sino que son acuerdos entre personas. ¿Qué significa esto? Cada una de las especies eh, y mutaciones y razas que existen comenzaron a ser criadas previo a que existiera este patrón, este modelo ideal, ¿no? Este estándar. Y lógicamente se fueron creando modas
y cada grupo de criadores en determinadas regiones y demás fueron dando una determinada prioridad a los aspectos que podemos seleccionar, ¿sí? Yendo a un ejemplo en concreto, el diamante de Gould, referido a la forma, al tamaño, los colores, etcétera, 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 ¿no? Todas esas modas, esas corrientes en cuanto a la selección, terminaron derivando en la concreción de estándares, que son básicamente acuerdo entre personas, acuerdo entre criadores, ahora específicamente acuerdo entre jueces, ¿no? Entre personas que han estudiado y se han desarrollado en este ámbito de la ornitología, han avanzado un poquito más a un simple criador y poseen conocimientos un poco más técnicos que les permiten trabajar sobre este tipo de cuestiones. Ahora bien, lo primero que hacemos a la hora de evaluar, de analizar un ave, un exótico en este caso, es establecer su condición. Existen 4 diferentes condiciones a detallar: juzgable o enjuiciable, no juzgable o no enjuiciable, descalificable y desclasificable, ¿sí? Son 4 condiciones diferentes en las que podemos encasillar al ave a la hora de enjuiciarlo. El primero es el juzgable o el enjuiciable, que son todas aquellas aves que no poseen ningún tipo de problemática y el juez puede desarrollar un juicio sin inconvenientes. Lógicamente podrá o no tener defectos, pero el juez penalizará o valorizará las virtudes o los defectos que presente, pero lo puede desarrollar sin ningún problema. Ahora bien, hay otras aves que sí presentan problemas que nos hará encasillar al ave en otras 3 posibles clasificaciones. La primera es la no juzgable o no enjuiciable, que es cuando el ave posee algún problema fenotípico propio de él que le impide al juez desarrollar un juicio justo. Por ejemplo, el que ven en pantalla, ¿sí? Es un ave que le está faltando una uña. ¿Sí? Un ave sin una uña es un motivo por el cual el ave no será enjuiciada. Automáticamente se la encasillará en esta clasificación, en no enjuiciable, y no se la juzgará. Hay muchos ejemplos que representan que para que un ave pueda llegar a ser encasillada en esta clasificación, como puede ser falta de un dedo, falta de un miembro, malformaciones, ceguera, enfermedad, zonas de calvicie muy pronunciadas, pájaro en muda, falta de remiges o rectrices en forma considerable, hongos, quistes de plumas, malformación en el pico. Bueno, hay diferentes situaciones, pero básicamente son defectos mayormente morfológicos adjudicables pura y exclusivamente a un problema del ave. ¿Por qué hago énfasis en el problema del ave? Porque la otra clasificación en la que podemos encasillar un ave, que es un ave descalificable, son aquellas que poseen alguna problemática, pero no propia del ave, sino que están relacionadas con fraude, manipulación, adulteración ejercida por el criador, ¿sí? La utilización de un anillo no reglamentario, la utilización de un anillo agrandado, abierto, la utilización de productos, ya sea shampoo o colorantes, que modifiquen el fenotipo del ave a través del baño o su aplicación de forma directa en la pluma, recortes de pluma, eh, marcas en el ave que detecten que el ave esa corresponde a una determinada persona. Bueno, son todos aquellos problemas adjudicables al fraude. Cuando una ave es considerada descalificada, el juez debe realizar un acta disciplinaria y elevarlo a la organizadora del evento. Y después tenemos una última condición que es la de desclasificable, que es cuando un ave está fuera de clase. En palabras simples, el pájaro está mal inscripto. Sí, aquí en pantalla podemos ver una hembra de diamante Gould pecho violeta. Si la inscriben como pecho lila, el ave debe ser desclasificable. Aquí el ave puede ser punteada si se desarrolla un sistema como el que poseen ustedes y se desarrolla un punteo ítem por ítem. El pájaro puede ser punteado para que el criador sepa que es
cuál es la calidad de ejemplar que tiene, pero no puede recibir premios, ¿sí? Esa es la norma COM. Después, las organizadoras tienen ciertas flexibilidades para poder desarrollar una nueva inscripción, es decir, reclasificar al pájaro o no, ¿sí? Como se ha hecho allí en Colombia. Ahora bien, una vez que consideramos que el ave es enjuiciable, lo que va a hacer el juez es proceder al juzgamiento en sí. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta como jueces o como criadores es esta pregunta, ¿no? ¿El campeón es un pájaro perfecto, es una ave perfecta? ¿El exótico que sale campeón es perfecto? Y la respuesta claramente es no, ¿sí? No existe el pájaro perfecto. Siempre va a haber determinadas sutilezas que van a hacer que el estándar difiera ligeramente del pájaro campeón. Va a haber determinados aspectos que no van a ser ideales, no van a ser perfectos. Llevándolo a una comparación, ¿no? Una analogía que siempre solemos hacer, a la hora de jugar el tiro al blanco con dardos, el estándar, el patrón, el ideal sería colocar los 3 dardos en el centro del panel, ¿sí? Eso nos arrojaría, si el centro da 10 puntos, nos arrojaría un total de 30 puntos. Ahora bien, cuando vamos a la competencia, es difícil que los tiradores coloquen los 3 dardos en el centro y pudiera llegar a haber ciertas desviaciones, es decir, ciertos defectos. Estos defectos no invalidan a una persona a ganar, sino que el que mayor cantidad de puntos logre ganará a pesar de los defectos. Bueno, en las aves ocurre exactamente lo mismo. El estándar, el patrón, el modelo ideal otorga una cierta cantidad de puntos y luego a la hora de juzgarlo mostrará ciertas dificultades, ciertos defectos, pero igual el pájaro, si es el que mayor cantidad de puntos logra, ganará a pesar de sus defectos. ¿Por qué se dice esto? Porque mayormente se escucha que hay criadores que van a observar al pájaro campeón y dicen, no, tiene tal defecto, ¿cómo pudo ganar con tal defecto? Ganó con tal defecto porque a pesar del mismo fue el ave que reunió la mayor cantidad de virtudes, ¿no? Esa es la respuesta a esa pregunta y también es algo importante para que sepan ustedes como criadores, porque muchas veces quizás nos ponemos demasiado exquisitos con nuestras propias aves, ¿no? Y le vemos un determinado defecto y decimos, no, no la llevemos al concurso porque tiene un defecto X. Bueno, tratemos de más allá de los defectos, valorar las virtudes que nos puede llegar a mostrar, porque quizás a pesar de ese defecto termine ganando de todas formas o por lo menos tener un determinado premio. Ahora bien, a la hora de enjuiciar un exótico tenemos que saber que existen dos clasificaciones, ¿sí? Exótico doméstico y exótico no doméstico. ¿Por qué existen estas clasificaciones, esta diferenciación? Básicamente porque el análisis que conlleva cada una de estas clasificaciones es diferente. ¿Mm? Primero voy a decir qué aves son domésticas y cuáles son no domésticas, y luego me adentraré en las diferencias a la hora de analizar. Un ave doméstica son todos aquellos exóticos que están más masivamente criados. Esto no tiene nada que ver con si es silvestre o no, ¿sí? Porque mayormente se ve la palabra no doméstico y uno lo asocia a un silvestre, un pájaro de captura, y no es así, sino que es simplemente una forma de denominar a aves que no son tan masivamente criadas. Las aves domésticas, ¿sí? Esas que son más masivamente criadas, se han desarrollado, se han criado tan masivamente durante tanta cantidad de años que el estándar que poseen es muy, muy diferente al pájaro que se encuentra en estado salvaje. ¿Sí? Los clásicos o los dos ejemplos más representativos pueden ser el diamante mandarín y el diamante gul, ¿no? Que vemos el pájaro de concurso y vemos el que está suelto en Australia y son polos opuestos, ¿sí? Hasta parecen diferentes aves. La cría en ambiente doméstico se ha desarrollado, en la cría de ambiente doméstico se ha desarrollado una selección artificial tan profunda que
se ha diferenciado mucho, mucho el pájaro doméstico del pájaro silvestre, ¿sí? Y todas esas características diferenciales han sido estandarizadas, ¿sí? Como por ejemplo el diamante mandarín, en estado silvestre mide 9 centímetros y en ambiente doméstico el estándar establece 12 centímetros y medio, ¿no? Para un pájaro tan chiquito, 3 centímetros y medio es una bestialidad, ¿no? Eh, Así que, bueno, esa es virtualmente la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los no domésticos no están tan masivamente criados, la selección artificial no ha sido tan profunda, con lo cual el estándar y las aves que vemos en concurso son muy similares, las que vemos en ambiente doméstico, de las que pudieran llegar a estar sueltas en ambiente silvestre. Por eso, en base a eso, se desarrolló una diferente forma de evaluar de acuerdo a determinadas características. Estos son los aspectos que analizamos a la hora de evaluar un exótico doméstico. Estos 6 ítems que vemos en pantalla y que están ordenados por importancia. El tipo y la estructura, que representa 30 puntos, es el aspecto más importante a la hora de evaluar un exótico doméstico y seguramente condice con que es el aspecto más trabajado y más desarrollado a nivel doméstico, a nivel selectivo por el humano, ¿sí? La forma del pájaro ha sido en donde más se ha evolucionado. Luego vienen 2 ítems de 20 puntos cada uno, que son color y diseño. Y luego vienen 3 ítems de 10 puntos cada uno, que son plumaje, posición y actitud y condición. Ahora los estamos enunciando, simplemente estamos viendo el orden de importancia de cada uno y los puntajes que se le asignan de forma teórica a cada uno de ellos. Después lo vamos a ir desglosando y vamos a ir analizando qué es cada uno de ellos. Pero ahora simplemente a modo enunciativo, su nombre, la importancia y la cantidad de puntos. Ustedes tienen un sistema muy completo que les permitía tener acceso prácticamente de forma automática a lo que los jueces íbamos desarrollando en el concurso, ¿no? Entonces, habrán visto una tabla de puntuación que cada una de sus aves poseía, donde había una cierta cantidad de puntos básicamente en estos 6 ítems, ¿sí? Porque se usó esta misma tabla, esta misma planilla. Y lo que hacemos los jueces es valorar las virtudes y detectar los defectos que presentan las aves en cada uno de estos ítems e ir descontando o sumando puntos de acuerdo a esas virtudes y a esos defectos. El total de puntos asignados nos arroja el total de puntos que posee el ave, que mayormente rondan entre los 84 y 94 puntos. Bueno, básicamente el exótico doméstico, fíjense, los 3 aspectos más trabajados son el tipo y la estructura, que representan la talla y la forma, ¿sí? Que es el más importante, es el de 30 puntos, y luego el color y el diseño, que representan 20. Y con menos importancia, plumaje, posición y condición. Ahora bien, esta tabla que ven ahora es la del exótico no doméstico. ¿Y cuál es la principal diferencia? Justamente el tipo y la estructura, que en el doméstico era el más importante, como les dije, es el aspecto que mayormente más se trabaja, la forma del pájaro, y aquí en los no domésticos, como no están tan trabajados en ese punto, fíjense que en vez de ser el más importante, es el quinto de importancia, con tan solo 10 puntos. La condición es el único ítem que se condice con la tabla anterior, ¿sí? Que son solamente 10 puntos y es el último punto, pero fíjense cómo aquí tenemos 4 ítems de 20 puntos para completar el total de 100, ¿no? Que son diseño, color, plumaje y posición y actitud. En este tipo de aves, fíjense, donde no damos tanta importancia a lo que es talla y forma, fíjense cómo plumaje y posición adquieren un valor mucho más predominante que en el anterior, ¿no? Duplican a la cantidad de puntos de las aves domésticas, ¿no? Antes tenían 10 puntos y ahora tienen 20. Así que aquí radica principalmente la diferencia entre lo que es un exótico doméstico y un no doméstico. El doméstico, el estándar es diferente al pájaro que nos encontramos en ambiente silvestre y se le da mucha más importancia a lo que es la forma, seguidamente del color y el diseño, con el plumaje, la posición y la condición
con menos importancia, y aquí en el no doméstico el estándar es prácticamente idéntico al pájaro que nos encontramos en ambiente silvestre, y la mayor importancia está comprendida en 4 ítems que son diseño, color, plumaje y posición, con una menor importancia de lo que es la talla, la forma y la condición, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ir describiendo qué es cada uno de estos ítems. Vamos a tomar el diamante de Hull como ejemplo, pero sepan que es aplicable a prácticamente todas las aves, ¿sí? Vamos a ir hablando de generalidades. Tomo el diamante de Hull como un parámetro de referencia, pero no me voy a adentrar de lleno al estándar del diamante de Hull. Hablar del diamante de Hull requiere un curso específico del diamante de Hull, ni siquiera una charla. En una charla no hacemos nada, se necesita un curso entero para hablar del diamante de Hull. Pero bueno, hoy lo que estamos haciendo es una introducción, ¿sí? Es saber qué es lo que analizamos a la hora de tener un exótico frente a nosotros. Luego, lo importante es que poco a poco vayan leyendo estándares, vayan aprendiendo, vayan sabiendo cada especie qué característica debe reunir para poder aplicar esto que estamos aprendiendo hoy a vuestros propios criaderos. También abierto, no digo ahora porque ya estamos en época de fiestas, pero abierto en el futuro a hacer charlas más específicas si así lo quieren. Bueno, tipo y estructura. Eh, Representa la talla y la forma, ¿sí? Recuerden que es el aspecto más importante a la hora de analizar un exótico doméstico y es el quinto, perdón, a la hora de analizar un no doméstico. Talla y forma. Bueno, no hay mucho para desarrollar, son palabras simples de comprender. La talla refiere a la longitud del ave. La longitud se mide, les voy a mostrar cómo, aguárdenme, si van en pantalla van a ver la línea. ¿Eh? Se mide trazando una línea vertical desde la punta de la cola hasta lo alto de la corona, ¿sí? Hasta aquí. Este es el tramo que se mide. La longitud del ave. Eh, Lógicamente no sujetamos el ave a la hora de juiciarlo y lo medimos con un metro, una regla, no hacemos eso claramente, sino que tenemos que tratar de tener el ojo lo suficientemente entrenado como para detectar esa talla a simple vista. En la medida que vamos entrenando nuestro ojo, rápidamente detectamos un aproximado de la talla y podemos comprender si el pájaro está o no dentro del estándar, pero para aquellos que no tienen el ojo tan desarrollado pueden llegar a tomar parámetros de referencia como la cantidad de barrotes que ocupa el pájaro. Podemos colocar 2 perchas, 2 palos en la jaula y conocer qué distancia hay de un palo al otro, y eso también puede llegar a ser un punto de referencia. O bien podemos llegar a tener a mano cualquier objeto del cual conozcamos su longitud, que previamente hayamos medido, y tenerlo ahí como referencia. Puede ser el celular, puede ser un paquete de cigarrillos, puede ser lo que se les ocurra, ¿sí? Hasta una propia regla. Y luego la forma refiere básicamente a la silueta, ¿sí? A la silueta que posee el ejemplar. Cada especie posee sus propias particularidades referidas a la longitud y referido a la forma. Por ejemplo, antes mencionamos al mandarín, que debe medir 12,5 centímetros, y el diamante de Hull, por ejemplo, el macho, debe medir 15 centímetros, ¿sí? La hembra, 13,5. A diferencia en el sexo, básicamente por los filets, ¿sí? Las espadas, o como quiera que le llamen, a las plumitas puntiagudas que posee el vértice de la cola, ¿sí? Ahora bien, hay otros ítems, lógicamente, a la hora de analizar, como son el color. Referido al color tampoco hay mucho para explicar. ¿Qué es el color? Bueno, si lo definimos de forma química, es una percepción visual, ¿no? Una percepción visual que los pigmentos nos permiten interpretar, ¿no? ¿Cómo se interpretan? Bueno, básicamente el cerebro recibe información de nuestras retinas e interpreta esto que denominamos color. Básicamente lo que analizamos aquí son las purezas de las tonalidades
que podemos observar en el plumaje. Cada especie, cada ave tiene una determinada pureza o un determinado color estandarizado y las aves deben lograr alcanzar esa tonalidad con la mayor facilidad posible, ¿sí? Yendo a ejemplos concretos del diamante de Gould, a ver, puedo hablar una hora del color del diamante de Gould, pero yendo a algo muy, muy específico, el dorso debe ser verde, debe ser brillante, debe ser uniforme, no debe tener tendencias ni hacia el azul ni hacia el amarillo, debe poseer un equilibrio justo entre el azul y el amarillo para lograr el verde que vemos, debe ser brillante y debe no poseer feomelanina, ¿sí? No debe poseer tonalidades amarronadas. Así como acabo de describir el dorso, se puede describir cada una de las partes del diamante de Gould y de todas las especies que están comprendidas, tanto en exóticos como en cualquier otro grupo, ¿sí? Algo importante a decir es que estos colores están formados por los pigmentos. Los pigmentos son sustancias que vamos a encontrar en la pluma o en la piel que nos arrojan estas tonalidades, ¿sí? Cumplen la función de absorber o reflejar las ondas lumínicas que hay en el ambiente y este juego de absorción y refracción de ondas lumínicas permite que nuestros ojos perciban estas tonalidades. También de este aspecto podemos hacer prácticamente una charla completa, que de hecho la hay, hablando de lo que es el color y lo que es los pigmentos. Después tenemos los diseños. Si recuerdan, los diseños son el tercer aspecto a la hora de evaluar un doméstico y el primero a la hora de evaluar un no doméstico. El color, que no lo dije, ¿sí? El anterior, es el segundo en ambos. El diseño es o el tercero o el primero. ¿Qué es el diseño? Bueno, el diseño básicamente son ciertas zonas del plumaje que poseen o máxima concentración de pigmento o contraste de zonas, ¿sí? ¿Qué quiere decir contraste? Que corta abruptamente un color y comienza otro, ¿sí? O bien máxima concentración de pigmento. Si vamos al diamante de Gould, tenemos aquí, perdón, aquí en lo que es diseño, no vamos a analizar tonalidades, lo que sí vamos a analizar son lo que denominamos áreas de depósito, es decir, extensiones, lugares en los que deben estar este diseño. Por ejemplo, en el diamante de Gould tenemos la máscara, es uno de los diseños. Lo que vamos a analizar aquí no es qué tan roja es la máscara, el qué tan roja la máscara lo vamos a analizar en color. Aquí lo que vamos a analizar es que la máscara esté uniforme, esté bien contrastada, esté bien delineada, no haya interferencia de negro sobre la máscara roja, que esté bien delimitada. El ribete es otro de los diseños, que es este reborde negro. Lo mismo, aquí no vamos a analizar que sea negro brillante, el negro brillante lo vamos a analizar en color. Aquí lo que vamos a analizar es que esté bien contrastado, que sea continuo, que no esté interrumpido por otro diseño. En fin, como dije antes, esto da para hablar largo y tendido. Lo importante ahora es por lo menos conocer los aspectos que analizamos y el diseño es uno de ellos. Nos quedan 3 por desarrollar, /4, ahora después van a entender por qué es el /4. Vamos en principio con el tercero ahora, que es el plumaje. El plumaje es el tercer ítem de importancia a la hora de analizar un no doméstico y el cuarto a la hora de analizar un doméstico, ¿sí? No hay mucho para desarrollar en cuanto al plumaje. Todo lo que refiere a color y brillo no es analizado en este aspecto, es analizado en color o en diseño, ¿sí? Aquí lo único que vamos a analizar es el plumaje en sí, es decir, el conjunto de plumas. El plumaje está determinado por el conjunto de plumas que posee un ave y aquí lo que vamos a analizar es que este plumaje esté completo, esté intacto, esté ordenado, esté adherido al cuerpo, liso y sedoso. Y vamos a penalizar justamente cuando aparezcan características que contradigan a este aspecto, ¿no? Cuando haya muy ligeras faltas de plumaje, cuando haya alguna pluma rota, cuando el plumaje esté desalineado, cuando esté demasiado suelto, cuando no esté demasiado liso, cuando esté
áspero, sucio, ¿sí? No sucio, áspero, como que el plumaje no sea una seda, ¿sí? Que no muestre una estructura uniforme, ¿sí? El plumaje tiene que demostrar ser una única estructura. Cuando empezamos a notar irregularidades que nos hace decir hay plumas rotas, hay discontinuidad del plumaje, hay rizos, etcétera, 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 bueno, son defectos que iremos penalizando en el plumaje. Después tenemos la posición. Segundo, cuando hablamos de posición no hablamos solamente de posición, hablamos de posición y actitud. Son dos aspectos que analizamos dentro del mismo ítem. La posición en sí es básicamente la forma en la que el pájaro se para en su posadero, se para en su palo, ¿sí? A la hora de posarse en el palo va a formar justamente una posición, una postura, un ángulo creado como lo vemos en pantalla, ¿sí? Nosotros como jueces y ustedes como criadores deben imaginar rápidamente dos líneas eh, imaginarias, justamente. Una va a ser paralela al palo y la otra se va a comprender en una línea recta que continuará desde la cola hacia el ojo, ¿sí? De la misma manera que lo están viendo ahora en pantalla. El ángulo que se forma entre esas dos líneas, este ángulo de aquí, ahora lo voy a marcar, este ángulo de aquí, es justamente donde analizamos la posición, la postura del pájaro. Lo mismo, cada especie tiene una postura determinada, mayormente se comprenden entre los 45 y los 55 grados. En este caso, el diamante de Gould está en 50 grados. Y como les decía, no es lo único que analizamos en la posición, es triángulo, sino que también analizamos la actitud del pájaro, la forma en la que se muestra, la forma en la que se para, la forma en la que se mueve de un palo al otro, ¿sí? Y penalizaremos, lógicamente, en primer lugar, cuando no cumpla esta posición, ¿sí? El diamante de Gould suele ser un pájaro erguido, suele ser un pájaro como que demuestra fortaleza, como que muestra pecho estilizado. Cuando está muy arrojado hacia el palo, muy recostado, lógicamente será una cuestión para penalizar. Y en cuanto a la actitud, cuando el pájaro esté o muy quieto, ¿sí? O muy letárgico, que no demuestre una actitud vivaz, será penalizado, o bien todo lo contrario, cuando el pájaro se muestre muy asustadizo, muy enérgico, que no le permita al juez observarlo con naturalidad, ¿no? Como que se golpea en la jaula, se tira al piso, hace movimientos muy rápidos, en fin, todo esto puede llegar a ser penalizable. Recuerden que la posición implican 20 puntos para el no doméstico, siendo el cuarto ítem de importancia, y representa 10 puntos para el doméstico, siendo el quinto de importancia. Y por último tenemos la condición, que es el último aspecto que analizamos en ambas clasificaciones, ¿sí? Es el único punto en común que tienen. Eh, y representa 10 puntos para ambos. ¿Qué analizamos en la condición? Básicamente dos aspectos. El número uno, su salud, es decir, que el pájaro esté sano, y el número dos, la preparación del ave, ¿no? Que esté limpia, que no presente escamaciones en sus partes córneas, que no presente las uñas muy largas, que no presente el pico discontinuo, en fin, todas cuestiones que refieren más que nada a la mano del criador, ¿no? A que lo haya lavado, ¿sí? Con agua, que no presente materia fecal ni en sus patas, ni en su anillo, ni en su plumaje, que no se muestre opaco justamente por suciedad. Eh, Hasta aquí los 6 ítems que habíamos analizado, y hay uno más, ¿sí? Que se denomina armonía, que es un ítem que todavía no han puesto en práctica ustedes. ¿Por qué? Porque hay dos formas de competir en la ornitología mundial. Una es con aves individuales, que es la metodología que ustedes bien conocen, que son las que han empleado, ¿sí? Un pájaro compitiendo contra otros pájaros de forma individual. Ahora hay otra forma de competir, que es por equipos. Aquí en Sudamérica solemos hablar de cuartetos,
en Europa se habla de equipos, que básicamente son 4 ejemplares que concursan en forma conjunta y competirán contra otros cuartetos, otros equipos de también 4 ejemplares. ¿Cómo se evalúan estos equipos? Bueno, primeramente se desarrolla una evaluación individual de cada una de las aves y luego se utiliza un ítem, un aspecto más a analizar que justamente se llama armonía, además de los 6 que antes vimos, que lo que intenta analizar es la similitud que existe entre cada una de estas 4 aves que forman parte del equipo. La armonía tiene un puntaje eh, total de 6 puntos como ideal, y en la medida que vayan surgiendo falta de similitud entre los ejemplares, iremos restando puntos, ¿no? Se irán restando puntos 5, 4, 3. ¿Cómo se analiza esta armonía, esta similitud? Bueno, existen diferentes corrientes, me voy a centrar simplemente en la corriente COM, que esta armonía la analiza en base al puntaje final de los 4 ejemplares, ¿sí? Eh, si una vez que hemos enjuiciado las 4 aves, supónganse que las 4 aves poseen 90 puntos, ¿sí? Las 4 poseen el mismo puntaje, con lo cual la armonía será ideal y se le otorgará al equipo 6 puntos extra. ¿Cómo obtendremos el puntaje final del equipo? La sumatoria individual de cada uno de los puntos de las aves más el puntaje de armonía. Al ejemplo que iba, 90 puntos por ave, 90 más 90 más 90 más 90, 360, más los 6 puntos de armonía, el equipo va a tener 366 puntos. Ahora bien, cuando hay algún ave que muestra alguna diferencia en el puntaje, ¿sí? Ahí se hará una resta entre el puntaje más alto y el puntaje más bajo. Supónganse que tenemos un pájaro de 90, 2 de 89 y uno de 88. Bueno, aquí se hará una diferenciación, una resta, y se le irán restando la armonía a esos 6 puntos ideales que teníamos, ¿no? Eh, la diferencia entre el 90 y el 88 son 2 puntos, con lo cual en vez de 6 puntos de armonía tendremos 4 puntos de armonía. Bueno, hasta aquí un poco lo que es la charla. Voy a